Pero sin embargo, cuando nosotros demostramos de que el hospital no nos dio las herramientas para poder actuar adecuadamente, no es este caso, ¿no? No nos dio las herramientas necesarias y producto de eso hay alguna complicación, el profesional es el responsable. Por ejemplo, si usted recordará el tema de ese médico que en la región del centro con un martillo hizo una traqueotomía y sacó un tumor cerebral. ¿Qué hubiera pasado si el paciente se moría? Se complicaba. Ese médico iba preso y probablemente terminaba en un hospital o un centro psiquiátrico. Pero como fue un éxito, aparentemente fue premiado. Sin embargo, las condiciones en las que trabajaba ese médico no son las más adecuadas. Actualmente trabajamos en esas condiciones. Claro, pero en el caso específico que comentamos, allí no ha faltado instrumental médico. Ahí ha faltado, creo, no sé, más responsabilidad, o corríjame usted, no sé si administrativo o médica, en el tema de la amputación de la pierna. Bueno, acá ha habido un médico que ha entrado a operar con su equipo de cirujanos. Y que parece ni conocía al paciente. Es probable que ni conociera al paciente como sucede comúnmente. Nosotros tenemos un horario de trabajo tal de que nosotros los pacientes no son nuestros. Es más, muchas veces ni lo hemos tratado por consultorio externo, ni los hemos evaluado en el piso, pero estamos programados tal día para operar. Os digo, ¿por qué la gente acomodada o digamos con pocos problemas económicos va a una clínica y tiene su médico o su doctor, etcétera, y en cambio la gente que tiene que acudir al MINSA o a E-Salud no puede hacerlo? Porque no hay libre elección. O sea, de acuerdo a la ley, los médicos siempre han luchado por la libre elección. ¿Qué significa esto? Que el paciente tenga el derecho a escoger quién lo va a tratar. De tal manera que el tratante, el médico tratante, con el equipo que él tiene, solucione los problemas y enfrente o afronte los problemas que suscitase. Sin embargo, esto no es así. El día de hoy, por decir, en la mañana, a mí me tocaba operar en mi hospital. Pero los pacientes que yo he operado, yo no los conocía. Son pacientes que han sido programados por el equipo que el día de ayer le tocó pasar visita. Entonces yo, al subir a sala, ¿qué es lo que hago? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué es lo que le han pedido que le haga? Reviso la historia y empiezo a operar. Muchas veces, cuando uno está operando, encuentra que lo que se decía que había no es. Entonces uno cambia durante el acto operatorio la programación hecha, pero para bien del paciente. Acá ha habido un accidente terrible, negligente, que ha significado que los que están operando ni siquiera se hayan percatado que esa no era la pierna que tenían que amputar. Entonces hay todo un equipo. Probablemente el paciente desde su servicio ya ha ido con una pierna vendada, que es la que no se va a operar. Ahí empiezan los problemas. ¿Cómo es en otras naciones? ¿Es igual? O sea, tampoco el pueblo tiene su derecho a elegir. En la mayoría de los países pobres el pueblo no tiene ningún derecho. Y los estados o los gobiernos que asumen el poder en el estado no se preocupan por la salud de su pueblo. Esto tiene que cambiar, Víctor. Tiene que cambiar completamente y tiene que haber autoridades que piensen en función al pueblo y no en función a los grupos de poder económico. Si ustedes revisan, ha pasado tanto tiempo, por ejemplo, Pisco, hasta ahora no empieza la reconstrucción del hospital. Y el ministro de Salud hace poco le echa la culpa al gobierno regional, que es responsable porque no se ha preocupado de elaborar los proyectos técnicos para que esto ¿Y qué estuvo haciendo él? ¿Esperando que el otro elabore el proyecto técnico? No, pues Pisco no es una isla. Y el ministro tiene una responsabilidad mayor sobre el tema de salud. Ahí el tema de la descentralización está mal enfocado. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales son autónomos en el campo de la salud, la educación, etcétera. Y el ministro tiene poco espacio para imponer condiciones. Y no lo manifiesta. Un ratito, Víctor, hacemos un alto a estos comentarios. Nos ha llegado la reciente información en el sentido de que el presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya, está abandonando en estos momentos la embajada de Brasil en Tegucigalpa en un vehículo integrado a una caravana de alrededor de una veintena de automóviles rumbo al aeropuerto desde donde partirá hacia la República Dominicana. Manuel Zelaya, repetimos, abandona la embajada de Brasil en su país rumbo a República Dominicana, cosa que ya se había previsto hace algunos días atrás. Muy bien, continuamos entonces con este tema. Es un asunto entonces de sensibilidad, de preocupación que no existe del ministro o de quienes aplican, si es que aplican, políticas en salud. Si nosotros revisamos metas o objetivos que tiene el Estado, deberíamos ver en esas metas, en esos objetivos, cuáles son los programas a seguirse.
Y entonces habría una claridad al respecto, qué es lo que va a hacer un gobierno en el año. ¿Hay o no hay esos programas? Nosotros el día de ayer encontramos que hay una resolución ministerial en donde se hablan de metas a cumplirse en el 2010. Y muchas de esas metas son tan pobres que pensamos que la salud no va a mejorar mucho. O sea, este ministro con su equipo de gestión no se ha preocupado en profundizar los cambios en el sector para su mejoría. Pero ¿no llegó el presidente García con un plan de gobierno entre los cuales estaba también el sector salud? Así es. Todos los gobiernos cuando pasan el proceso electoral deberían de revisar sus planes de gobierno para ver en qué medidas se están aplicando. Nosotros vemos con bastante preocupación que dentro del plan de gobierno es muy poco lo que en salud se está aplicando. Y eso es porque lamentablemente no hay desde el gobierno central, o sea, desde la presidencia de la República. Ganan la presidencia y se olvidan de todo lo que trabajaron para la campaña. El problema es que los ministros de salud cuando ingresan se creen gobernantes. Ellos quieren hacer hacen su propio plan. Y eso es lo que vemos. Ahorita vemos... O su propio negocio. Puede ser, porque vemos con bastante preocupación que ahora a PRAES se le está entregando una gran cantidad de dinero que es la que va a manejar para lo que es inversiones en el sector salud, en el sector de Lima, y muy poco dinero para las provincias. Así es.